Nacho, pues otro examen más el domingo. No sé si cuando todo va bien, siempre piensas que en el momento de que la cuerda se puede romper, ¿no? Cuando tensas tanto la cuerda, no sé si... Sí, es así, ¿no? Sabes que en cualquier momento pues la cuerda se romperá, ¿no? Pero bueno, llevamos semanas un poco con esa sensación y bueno, estamos respondiendo bien, ¿no? Lógicamente tratamos de que esto se alargue lo más posible, tratamos de no vivir de lo que hemos hecho, ¿no? Ni para lo bueno ni para lo malo, y bueno, de alguna forma afrontar siempre los partidos sin pensar un poquito en lo anterior, ¿no? Repito, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Y bueno, la respuesta está siendo buena y bueno, hay que confiar en que siga siendo así, ¿no? No sé si has pedido a los jugadores un último esfuerzo antes de las vacas del parón navideño, estos 3 partidos que os quedan, más en los 2 de liga, supongo. No especialmente, sí que bueno, que nos hemos puesto ahí un objetivo para acabar la primera vuelta, pero no especialmente porque nos vengan a las vacaciones, ¿no? El Lense, un equipo que a lo mejor la gente no esperaba que estuviera tan bien clasificado al principio de temporada, también un rival así un poco de contrastes porque fuera de casa ha sido capaz de ganar en Cornellá, le metieron 5 en Olot, creo, Sí. Un poco confuso, ¿no? Metió el 5 en campo del Español. Sí, bueno, yo creo que es un equipo que está viviendo en ese estado un poco de ilusión, ¿no? Está a 3 puntos del playoff, viene de una temporada complicada, el año pasado por la promoción de descenso, con problemas económicos, que se iba a desaparecer, que sí. Y bueno, y ahora mismo pues yo creo que llevan una buena trayectoria en esta primera vuelta, un equipo alegre que está con ese estado de ilusión, ¿no? y de poder conseguir algo importante, estar peleando ahí cerca por los primeros puestos y bueno, un equipo que recibe muchos goles porque es el segundo equipo más goleado después del Diocetense, creo. Sí. Pero bueno, también lleva 22 goles a favor, que son 2 menos que nosotros, está a 3 puntos del playoff. No es fácil ver a un equipo con tantos goles encajados que esté en la situación que está. Bueno, pueden ser partidos muy abiertos, ¿vale? Con poco equilibrio, defensa-ataque. Parece que como goles a favor en casa ha hecho 8, goles a favor fuera ha hecho 14. Bueno, son números que te dicen cosas, ¿no? Y números pues, bueno, no habituales, ¿no? Hacer 14 goles fuera de casa no es fácil en 8 partidos, ¿no? Es casi una media de 2 goles por partido, ¿no? Sin embargo, como local le cuesta más. Bueno, yo creo que obliga a hacer partidos de ida y vuelta y yo creo que por eso hay tantos goles, ¿no? Eso precisamente en los partidos abiertos os puede beneficiar, sobre todo a la hora de encontrar espacios y... Sí, lógicamente nos puede ayudar, nos puede perjudicar si no tenemos cuidado y por lo que ellos tienen mucha gente por delante del balón cuando atacan, por eso cuando pierden el balón puede haber espacios, pero bueno, a la vez el acumular tanta gente por delante del balón pues, te obliga a ti también a replegarnos de la cuenta, a tener muchos más metros con respecto a la portería contraria. Bueno, no es fácil, ¿no? El otro día jugaste con Fernando en Valencia. No sé cómo llevan Edgar y Fernando esta situación entre los dos, esta competencia entre los dos. Pregúntaselo a ellos. Bueno, cuando juega uno el otro se enfada y cuando juega el otro se enfada. Bueno, es así. Pero bueno, es un poco lo que insistimos tanto, ¿no? Al final, Fernando, estoy seguro de que no esperaba jugar en el campo del Huracán y de repente se ve con la titularidad y responde, hace un gol.
Edgar, que confiaba que iba a jugar, pues no jugó. Bueno, eso creo que para el colectivo es bueno, y para a nivel individual gestionarlo bien, yo creo que también es bueno, ¿no? De alguna forma, que siempre estemos en ese estado de alerta, ¿no? Y que aquí nada me asegura el tener más continuidad, ¿no? Si en el día a día baja un poco el nivel, ¿no? ¿Tú estás contento con la respuesta de los dos hasta ahora? Sí, la verdad es que sí, con ellos y con el resto, ¿no? Creo que al final ahí están los resultados. Los resultados vienen por algo, y los resultados por esa competencia, y los resultados son porque un día juega Fernando y cumple, otro día juega Edgar y cumple, otro día juega Fran, otro día, bueno, un poco toda esa rotación que está habiendo, sobre todo en jugadores de banda y los de arriba. Bueno, creo que eso ahora mismo nos está dando mucho, y espero que en el futuro nos siga dando mucho, ¿no? Es un poco el objetivo. Hablabas también de jugadores de arriba. Víctor parece que se está poniendo ya bien. No sé cómo ves su situación, y si crees que es un jugador evidentemente que os puede ayudar mucho. Sí, Víctor, bueno, está viviendo un poquito un calvario, ¿no? Porque parece que se recupera de todo, recae, tiene que parar algunos días o tiene que bajar la carga por molestias. Es una lesión, no es grave, pero es una lesión toca narices, ¿no? Bueno, que siempre tienes que hacer mucho trabajo de prevención, tienes que tener mucho cuidado, tienes que controlar mucho las cargas, y bueno, a ver si conseguimos que tenga un poco esa continuidad, ¿no? Que él se encuentre cómodo. Por otro lado, al final, Víctor no es que sea un jugador importante, es que Víctor es un jugador decisivo, ¿no? Y por supuesto que lo necesitamos ahora y más en el futuro, ¿no? Nacho, no sé si estáis pensando ya en el partido del jueves, y estáis todos muy centrados en el partido contra el Eldense. ¿Tú qué crees? No sé, respóndemelo tú. ¿Ya sabes lo que te voy a responder? No, es un poco lo de siempre, ¿no? El partido sí que es lo importante, ¿no? Es un tópico de fútbol. Partido a partido, tópico de fútbol. No, por supuesto que todos pensamos, y el jugador estará pensando en el partido de vuelta, y yo estoy pensando en el partido de vuelta, pero dentro de todo eso tenemos que ser lo suficientemente responsables como para dar buena respuesta en el partido del domingo, ¿no? Todos sabemos que se afrontará mejor el partido si vienes de una victoria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar sin ninguna duda. Como estás pensando tú, estás pensando él, estás preparando el viaje, estás preparando a la familia, quién va a ir, quién no va a ir, las entradas que necesito. Bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero de ahí hay una raya que no se puede cruzar, ¿no? Y es lo de siempre, lo importante, lo que nos da a nosotros de comer es el día a día y la liga, ¿no? Y el objetivo que comentabas de la primera vuelta. No, eso no lo dejo para mí. Si no, luego no lo cumplo, yo tengo problemas. No, esos son pequeños objetivos que os comento a veces, pequeños objetivos que nos marcamos dentro, ¿no? En todo caso, de 15, perder uno. No sé si esto lo tiene algún entrenador, lo tiene planificado. Es imposible tenerlo planificado. No, es imposible. Si no, lo haríamos mucho, ¿no? Lo haría todo el mundo. No, esto es muy difícil. Por eso os he comentado alguna vez, ¿no? Lo difícil que es conseguir esto, no somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es plena regularidad, es plena fiabilidad. Cuando estás en estas dinámicas, pues eres más eficaz. En un campo de Huracán, pues sacas un gol no de la nada, ¿vale? Pues es un pase fantástico de Víctor y una ejecución fantástica de Fernando, ¿no? Pero bueno, en el momento que eres un equipo muy fiable, muy regular, pues pasan estas cosas, ¿no? Por lo tanto, pero no, por eso no nos damos cuenta un poco de
de lo que están haciendo hasta el momento un poco estos chicos, ¿no? En cuanto a números, ¿no? Baja solo Olmo. Por Sí, sitio. pero queda mañana, porque la semana pasada ya me acordé de vosotros, que al final el viernes no había ninguna baja y el sábado se cayeron Aro y Ricardo. De momento las ya sabidas y... ¿Cómo? Sanción, ¿no? No, como tiene 4 Cuatro amarillas. tiene solo. Sí, que el otro día Sí. han publicado. Pensar que las que son doble amarilla no se contabilizan, no se suman. Vale. Pues tiene 4.